musculares, en rodillas o contracturas, bueno, tengo una propuesta interesante de Laboratorios Gramón Vago. Se llama Dioxaflex Parches, es una solución rápida, segura, efectiva para el tratamiento del dolor. Los únicos con diclofenac epolamina que garantizan una máxima absorción y acción directa sobre el foco del dolor. Mirá. ¿Dolor en el codo? ¿La rodilla? ¿El tobillo? ¿La muñeca? Cortalo. Los parches Dioxaflex son los únicos con diclofenac epolamina y se pueden fragmentar para colocarlos directos sobre el foco del dolor. ¿Te dolió? Se te fue. Dioxaflex Parches. ¿Te dolió? Se te fue. Bien, retomamos. Dejábamos planteada la pregunta en el bloque anterior. 15 meses de prisión para el imputado. Para un delito tanto de violencia doméstica como lesiones personales, que tiene el primero una mínima de 6 meses y una máxima de 2 años. Lesiones personales una mínima de, creo que 2 meses, también máxima de 2 años. Entonces, se llega a esto por proceso abreviado, por un acuerdo entre el fiscal, la fiscalía y la defensa del imputado. 15 meses. Bueno, antes de que opinen nuestros panelistas, ¿qué tal si nuestro invitado puede hacer referencia a esta resolución? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una cuestión de criterio judicial? ¿O es una cuestión de las penas y el código? Este nuevo código, ¿verdad?, que se aplica para todos los delitos, la violencia doméstica es un delito más, tiene menos de un año de estar en práctica y cambia una forma de trabajar histórica desde la época de la conquista española, donde el proceso era distinto, donde de alguna forma, se esté de acuerdo o no, se le daba más garantías a la víctima que al victimario. Había determinadas imposiciones. Y bueno, y acá empieza a jugar otro estilo distinto a lo que es el sistema español, al sistema que es los famosos fiscales, ¿verdad? Las figuras relevantes del fiscal, en donde en países como Estados Unidos, los países de habla anglosajona, el fiscal tiene potestad de arribar a acuerdos con el delincuente, con el victimario, y proponerle, no te envió preso, no te correspondería 2 años de prisión, si te aceptás ahora culpable, te declarás culpable, yo te voy a poner 15 meses o te voy a poner tantos meses. Hasta hace poco los casi todos los delitos que tengan menos de una mínima de 6 años, que son todos, homicidios, todos los que usted puede imaginarse. Sí, creo que quedan afuera acopamiento y homicidio grave o muy agravado. Delitos sexuales ahora lo hicieron esta semana, hace 6 días, un instructivo interior que le pedía a los fiscales que no llegaran a procesos avivados en esas circunstancias. Sí. Pero entonces había un margen muy discrecional. Ahora se habla de que si el fiscal entiende que hay lesiones, que hay violencia doméstica, le pondría 5 años, 2 años, 3 años de pena, puede llevar hasta... No, pero que no puede. Si la máxima por violencia doméstica es 2, ¿cómo lo aumenta? Sí, mínimo 6 meses, máximo 2 años. ¿Cómo se puede pedir más de lo que dice el código? No, pide menos. Ah, está, el fiscal pide menos. Ahí le dice, yo te propongo que en vez de darte 3 años por lesiones personales, agravadas y por violencia doméstica, yo te propongo 15 meses, ¿verdad? El fiscal se ahorra de investigar, la persona se declara culpable, ¿verdad? En otras partes del mundo, perdón que lo diga de esta forma, hasta en las películas se ve, americanas del fiscal, que es una figura, por ejemplo, en los estados norteamericanos, después del gobernador de mayor porte, y se muestra las estadísticas, dice que yo logré mandar preso a tanta cantidad de gente, logré acuerdos penales de este tipo. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de figuras. Cuando un hombre viola, queremos que pague lo que corresponde por el Código Penal, por lo menos yo, ¿verdad? Y esta figura nos rechina todo cuando se pasan este tipo de aberraciones, donde hay violencia de todo tipo, física, ¿verdad?, psicológica, etcétera, y a nosotros nos cuesta digerir. Hace 6 días se sacó un instructivo, Fiscalía, que la pena no se podía bajar a menos de 1/3 de lo que el fiscal entendía que le iba a poner. No sé si lo logro más o menos explicar. Si el fiscal pensaba que por esos delitos le iba a dar 3 años, bueno, ahora hasta 1/3 puede llegar. ¿Dónde está el primer problema acá? El fiscal, ¿cómo califica el delito? Es decir, yo puedo decir que a mi pareja la agredí solo por lesiones personales,
lesiones personales agravadas o lesiones personales continuas, o sea, un delito continuado. Por lo tanto, aquí le pusieron solo 2 delitos, no puso continuado el delito en ningún momento, por lo tanto la pena máxima sería, suponga, 3 años. Primer problema está en definir si el fiscal calificó bien. El victimario en general suele aceptar lo que le proponen, sin demasiado, porque entre 4 años y 15 meses, ¿verdad? Ahí está el primer tema donde lo acepta. ¿Qué pasa en estos sistemas? Aunque se diga al público otra cosa desde el punto de vista publicitario, en medios, ¿dónde queda la víctima? ¿Puedo ser de abogado del diablo hasta aquí? Por supuesto. Porque a mí también los 15 meses Para leo mí muy el caso poco, y pero no, bueno. no se puede creer. Pero ¿qué pasaría si Fiscalía y defensor del imputado no llegan a un acuerdo, no se declara culpable de los delitos que se le imputan, no se muestra conforme con todo lo declarado en el expediente, irían, en vez de proceso abreviado, a juicio? Exacto. ¿Qué pasaría si en ese juicio los testigos, que hoy todos aparecen a decir, sí, yo vi cuando le pegaba, o sí, o yo, por H o por B, no aparecen en el momento que tienen que aparecer, que puede ser dentro de un año, cuando se haga el juicio, ¿no? Ahí las chances, efectivamente, de que este señor termine en su casa muy contento, también son mayores. No siempre ir a juicio es 4 años o 4 años. Muchas veces es 4 años o nada, si no se pudo contar la evidencia contra esto que es como pájaro en mano, ¿no? Quizás en otros delitos donde la prueba pueda no ser tan clara, es más explicable. Pero vayamos al caso, para no irnos más lejos, donde usted tiene la admisión del hombre de los delitos que cometió. Sí, pero él tiene la admisión porque ingresó en el acuerdo, si no, no tenía la admisión. Usted tiene pruebas de que la quemó. Tiene las constancias médicas de que la quemó. Sí. Tiene una denuncia policial que la agredió. Sí. ¿Verdad? Que agredió a otros integrantes del núcleo familiar. Que el hombre, en este caso, se declare o no, ¿verdad? Esto pasa igual en todas partes del mundo. Es un elemento de prueba más, no el único. Le contaba fuera de cámaras de que hay muchos casos, la mayor parte de los agresores que muelen a palos a las mujeres o a los niños, porque esto pasa mucho a los niños, ninguno se declara culpable. Pero esto no pasaba ni hoy, ni ayer, ni antes del código. Y la justicia tenía que indagar. Ahora, no necesita que el hombre asuma su culpabilidad para mandarlo preso. Cuando nosotros empezamos... Sin embargo, a usted le consta que, por casos que usted tiene, que con toda la evidencia del mundo de la mujer reventada físicamente, si el agresor o el imputado, el acusado, dice que no tiene nada que ver, sigue su curso. Pero ahí falla que en el sistema, la norma, la persona que no nosotros todos pagamos con nuestros impuestos para que el fiscal indague. Por lo tanto, el fiscal que decide no investigar, porque tampoco, antes cómo se resolvían los delitos entonces. No es tan así de que esto es un jugar y cobrar y está todo perfecto. Yo veo fiscales indagar, veo que llegan a las conclusiones y veo que denuncian. Hay 2 universos. Uno es que este tipo de acuerdos en materia de personas, de la vida, de la integridad física nos choca, cuando el monto de la pena es poca. Y otro tema distinto es si la justicia, anterior al Código Nuevo, que no tiene ni un año este Código de Procedimiento Penal, y posterior, en general, en los delitos de violencia doméstica y abuso sexual, castiga o no castiga a la mayoría que corresponde, ¿verdad? Y le pongo una estadística en materia de abuso sexual. El año pasado, una investigación dio que más de la mitad de los casos denunciados, no, casi era el 70%, nunca iba preso, y la mayor pena que se puso fue de 4 años. Abusadores sexuales confesos. Entonces, le estoy poniendo un ejemplo duro para que se dé cuenta que el acuerdo, por un lado, puede servir, pero por otro lado, ¿verdad?, mandar 2 años y medio, 3 años, un tipo que admite, violó a una menor o que se comprobó de que abusó sexualmente a una menor, y yo qué sé. Sí, creo que a todos nos hace el mismo ruido, ¿no? Claro, o sea, el tema es de dónde viene. ¿Qué opinan? A ver. ¿Por qué nos hace ruido esto? Claro que hace ruido, pero ¿por qué hace ruido? Porque, y con justa razón, se ha puesto en un lugar destacado de la agenda, y repito, con justa razón, todo este tema de la violencia doméstica, el abuso, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que se ha generado una expectativa en la sociedad,
de que este tipo de delitos se van a perseguir y castigar duramente, porque todos estamos sensibilizados. Todos estamos sensibilizados. Hay marchas multitudinarias, hay actos, hay concentraciones. Estamos todos sensibilizados con justa razón. Y cuando vemos a la justicia operar, nos encontramos con esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos impactados? Porque la pena de prisión, la pena de privación de libertad, de alguna manera, para la sociedad, está graduada en función de la importancia o de la gravedad del bien jurídico. Y ahí es donde viene Entonces, la si es tan incoherencia. importante, si estamos todos tan sensibilizados frente a esto, ¿por qué la justicia castiga tan levemente? O quizás haya una contradicción entre poner el énfasis en ese delito y después poner penas leves porque hay una especie de mirada complaciente con el delincuente de estos delitos tan aberrantes. Yo me pregunto si no cabe también la posibilidad de analizar si no había un delito diferente imputable. Porque definamos la diferencia entre violencia doméstica por este relato. ¿No le cabe tortura? Por ejemplo. Eso lo podría haber planteado también el fiscal, ¿o no? Por eso hablaba que al momento de calificar se optó por esas figuras, pero podían haber existido otras. Bien, Vero. Esa sensibilidad de la que habla Pascal está en algunos sectores de la sociedad. Yo creo que en otros están todavía imperando los resabios de una concepción donde, bueno, lo que sucede en casa, sucede en casa. ¿Tú piensas que la justicia no está sensibilizada? Yo pienso que la justicia no está sensibilizada y pienso que la justicia no está capacitada. Es un buen punto. ¿Tú pensás que jueces y fiscales que yo me atrevo, le dan la espalda a este tipo de y le están dando la situaciones? espalda, porque cuando tú tenés una gama de penas para aplicar y va siempre, lo acaba de decir el abogado aquí, con las estadísticas, va siempre a las mínimas, lo que estás dando claramente es un mensaje. Y voy a los hechos concretos. No hay capacitación en tema de violencia de género en la carrera de Derecho. Cuando asume la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, lo primero que hace es desmantelar la Comisión de Género. Y lo que se argumenta es, no nos dan dinero, no podemos crear todos los juzgados que necesitamos y entonces no nos capacitamos y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora. Hacemos una pausa y ya venimos. Por eso mismo.